lo que vale la pena. Mire, yo recuerdo que los primeros años, cuando mi esposa y yo nos casamos, usted sabe que todo es amor y todo es complacer el uno al otro, aunque a veces hay sus pleitos o sus discusiones tratando de ajustarse. Pero me recuerdo que ella un día para mi cumpleaños decidió que me iba a celebrar mi cumpleaños y iba a hacer una parrillada, como decimos aquí en los Estados Unidos, un cookout. Invitó a algunos amigos, familiares, para este tiempo, para celebrar mi cumpleaños. Y me recuerdo que ella estaba muy emocionada, había preparado todo, la comida estaba lista, todo estaba listo. Y ella me dice, amor, voy a ir a buscar el pastel. Bueno, ella dice que va a buscar el pastel y ella quería sorprenderme con un regalo. Y ella decide que me iba a regalar una televisión plasma. Para los milenios que están aquí presentes, una televisión plasma hace 15 años era un gran regalo. Entonces ella decide ir a la tienda ese mismo día del cumpleaños a comprarme la televisión. Da la casualidad que así como ella, ese día también fueron muchas otras personas a comprar una televisión también. Y lo que quizás iba a ser una cosa de entrar a la tienda a comprar la televisión que iba a comprar, se convirtió en una compra de 3 horas. Entre saber qué es lo que ella iba a comprar, qué clase de televisión era la mejor, las cualidades que tenía la televisión. Y tristemente, pasaron algunas horas y pasó el cumpleaños. Algunas de las visitas llegaron, disfrutaron, se fueron. Y cuando ella regresó a casa, ya yo estaba molesto. Y cuando ella entra y dice, mi amor, lo único que yo quería era sorprenderte, con una cara de tristeza me dijo esto, y era complacerte para tu cumpleaños. Pero la realidad era de que el tiempo de la celebración ya había pasado, algunas personas se habían ido y ya yo estaba molesto, al punto que no pude ni siquiera disfrutar quizás al máximo el regalo que ella me había regalado. Y así yo creo que hay muchos de nosotros, y yo creo que a nosotros nos ha pasado algo similar, que nos hemos preocupado más en el detalle que en lo que es importante. Nos hemos preocupado en hacer algo que, como les dije, nuestros hijos a lo mejor no lo van a recordar. Nuestros esposos a lo mejor no lo van a recordar. Y esto que mi esposa hizo, ella lo hizo con gran afecto, con gran cariño, con gran amor. Pero el tiempo de la celebración del cumpleaños había pasado. Y así hay muchos de nosotros que nos encontramos muchas veces en situaciones como esta. En situaciones que el padre que perdió la oportunidad de jugar con su hijo, porque ya los hijos no quieren jugar. Ya los hijos tienen amigos que son más importantes que sus padres. Hay esposos que por trabajar perdieron la oportunidad. Por trabajar horas extras no vieron a sus hijos crecer. Por tomar la decisión de ir y hacer cosas, perdieron la oportunidad. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y es lo que yo quiero hablarte, que el Señor me decía hoy. ¿Qué es lo que vale la pena? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que tus hijos van a recordar el día que ya crezcan, que no estén contigo? Mire algo. Yo me río porque mi esposa y yo miramos a nuestro hijo mayor, ya debe estar a la secundaria, a la preparatoria o el high school. Y yo me pregunto todos los días cuando lo miro, ese hombrón ya al lado mío, yo me pregunto, ¿y cuándo él creció? Porque mi mente cada vez que lo mira, el tamaño que él tiene, recuerda ese día cuando nosotros los trajimos a casa y yo lo puse sobre la cama. Pero los años pasaron y así es la vida. Muchas veces nosotros nos preocupamos por los detalles y pasamos por alto lo que es importante. Y en la Biblia hay una historia similar a la nuestra. Y se encuentra en Lucas capítulo 10.
versículo 38 al 41. Lucas capítulo 10, versículo 38 al 41. Y nos habla acerca de los viajes de Jesús, y el versículo 38 dice: durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta les recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta estaba distraída, diga conmigo, distraída, con los preparativos de la gran cena. Entonces se acercó y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Versículo 41 dice: el Señor le dijo: mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con tantos detalles, y hay una sola cosa por la que vale preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Cuando yo leo este texto bíblico, lo primero que yo hago es preguntarme, porque mire, mi mente es una mente que piensa con preguntas. Así es como yo evalúo y pienso la cosa y analizo la cosa. Y yo me pregunté al leer este texto y dije: ¿qué fue lo que María había descubierto? ¿Qué fue lo que María había descubierto? Y eso es lo que yo quiero que miremos hoy y que nos hagamos la pregunta: ¿por qué Jesús le dice: María ha descubierto algo que es importante y por lo que vale la pena y nadie se lo va a quitar? Entonces, como yo dije, bueno, Jesús dijo que había algo que valía la pena y que era importante, yo dije, yo voy a investigar qué fue lo que María había descubierto. Y te doy un poco de la historia o trasfondo de este texto bíblico. María era la misma mujer que le dijo: Señor, si tú habías llegado antes, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Esta fue la misma mujer que le reclamó a Jesús por su hermano Lázaro. María era la misma mujer que fue y se postró a los pies del maestro con el alabastro, con el perfume, y la Biblia nos habla de esa historia en el libro de Marcos capítulo 14, donde esta mujer María abre el perfume, lo derrama sobre los pies de Jesús y seca sus pies con sus cabellos. Dos mujeres que representan dos grupos, de personas. Una que vivía afanada por los detalles, por los preparativos, por lo que la vida va a traer mañana, por lo que la vida puede ser mañana. Otra mujer que quiere vivir a los pies del Maestro, que quiere vivir en la presencia del Señor. Y te voy a decir algo: no había nada malo en que Marta preparara los detalles, atendiera las cosas que había que atender. Pero el problema no es que tú atiendas los detalles, el problema no es que trabajes, el problema no es que a lo mejor hagas horas extras, no es eso, el problema no es eso. El problema es cuando tú y yo ponemos más atención a los detalles, a las cosas mínimas, a las cosas que son pasajeras, a las cosas que se van a olvidar, más que mantener nuestra mirada en Cristo. Porque eso es lo que pasa con muchos de nosotros, que cuando nosotros nos miramos la tormenta, miramos el problema, miramos la situación, las dificultades, los problemas, las enfermedades, las guerras, decimos: ay, el mundo se está acabando, ay, yo no sé cómo voy a resolver. Pero te digo algo, que mira, los detalles muchas veces, los afanes, lo que te van a hacer es quitar la mirada del Maestro. Y nosotros como personas de fe no podemos quitar la mirada del Maestro, no podemos quitar la mirada de Jesús. Entonces María, como tenía un corazón que quería adorar a Dios, que quería servir al Señor, el versículo 39 dice que María se sentó a los pies de Jesús. Que María se sentó a los pies de Jesús.
Y mira, esta expresión de sentarse, lo que significa es que esta mujer literalmente se sentó para escuchar al maestro. Que era la misma cosa que un discípulo, una persona hacía cuando venía a escuchar al rabino, a la persona que le estaba enseñando. Y yo pienso en esto y pienso en nosotros los seres humanos, que venimos el domingo a la iglesia, pero ¿a dónde está tu mente ahora mismo? ¿En qué estás pensando ahora mismo? Lo que María nos enseña aquí es que cuando estés presente, cuando estés en la presencia del Señor, tu mente no puede estar en ningún otro lugar más que en la presencia del Señor. Lo que se quedó allá afuera se va a atender cuando yo regrese a casa. Los problemas se van a atender cuando yo regrese a ellos, pero cuando estoy en la presencia del Señor debes de saborearte ese momento. Pero muchos de nosotros venimos el domingo a la casa del Señor pensando en lo que yo voy a hacer mañana, pensando en las cosas que tengo en casa, pensando en el trabajo que tengo que atender, pensando en los detalles de la vida, cuando lo más importante es la palabra del Señor y estar en su presencia. Y hace un rato cantábamos, Señor, que tú seas el centro de mi vida. Y que Cristo sea el centro de tu vida significa que tú vas a estar presente en la presencia del Señor, que va a estar atento a lo que el Señor te tiene que decir. Y eso fue lo que María entendió. Y dice que se sentó a los pies del maestro porque ella quería escuchar, ella quería saborear ese momento. Te digo una historia más. María disfrutó la última, quizás, cena con Jesús. Porque cuando usted lee la historia, este relato se da en tiempo de un año antes de que Cristo fuese crucificado. Antes de que Cristo fuera a la cruz. Lo cual significa que esa oportunidad María la disfrutó y fue quizá la última cena que ellos pudieron tener con el Señor. Y es eso que tú y yo debemos de recordar. Mire lo que dice el versículo 40. Marta estaba distraída con los preparativos de la gran cena. Entonces se le acercó a Jesús: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga y me ayude. ¿Sabe algo? Hay muchas personas que se llenan de sentimientos de rencor en el servicio al Señor. Personas que se convierten en odiosas, que se convierten en personas tristes y amargadas sirviendo al Señor. Y mire algo, cuando yo miro esto, yo me vuelvo a hacer otra pregunta. Porque Marta era la hermana mayor, obviamente. Y yo me atrevo a pensar de que habían otras personas que podían asistir y ayudar con los preparativos de la cena. Pero entonces, ¿por qué Marta va y le dice: Señor, no ves a mi hermana, mírala sentada, dile que venga y me ayude? Y el verdadero problema no era María para Marta. El verdadero problema era ella misma. Porque mira, hay personas que ellos pueden estar contigo y todo el mundo que está disfrutando. Así como cuando tú vienes a la iglesia y una persona sale y dice: wow, el culto sí estuvo aburrido, la prédica del pastor sí estuvo larga, el pastor yo creo que esto, que lo otro. Pero hay otras personas que dicen: wow, qué culto más poderoso, qué adoración más poderosa. Porque el problema no es el culto, el problema no es el pastor, el problema no es la prédica, el problema es la mentalidad y el corazón con lo que tú recibes lo que el Señor te está dando. Y ese fue el problema de Marta. Ella tenía la oportunidad, igual que María, de sentarse a los pies de Jesucristo, de disfrutar ese momento con Él. Mas ella prefirió estar enfocado en los detalles, en las cosas que eran pasajeras, en las cosas que se iban a olvidar. Pero no se termina solamente ahí.
Yo creo que también Marta no estaba molesta con María, sino con el Señor Jesucristo. Porque ella tenía la capacidad y yo voy a decir la autoridad de ir ante su hermana y decirle: ven a ayudarme, que la cocina está caliente, se me están quemando las empanadas. Ven, el pernil se me va a pasar de cocción. Ella tenía la autoridad, pero entonces ¿por qué ella va donde Jesús? Yo creo que ella va donde Jesús porque ella quería decirle: tú eres la razón por la que yo estoy en la cocina. Tú eres la razón por la que yo estoy metido en este problema. Tú eres la razón por la que la gente me critican porque yo voy a la iglesia, porque yo me convertí, porque yo hago cosas para Dios. Tú eres la razón por la que las cosas me salen mal. Entonces muchas veces nosotros somos así como María. No estamos enojados con la vida, sino con el Señor. Porque le decimos: Señor, pero yo oro. Señor, pero yo ayuno. Señor, pero yo hago. ¿Y por qué las cosas me van mal? Aún hasta el rey David pensó así: Señor, ¿por qué prospera el impío? ¿Por qué al de allá afuera le va bien y a mí me va mal? Entonces nosotros tenemos que entender que la felicidad y el gozo de nuestro Señor Jesucristo depende también de nosotros recibir el abrazo, depende de nosotros recibir el amor, depende de nosotros recibir ese regalo que el Señor nos da. Tu infelicidad no es por tu esposo o tu esposa, o por el hijo. Mire, le voy a decir algo que yo le dije a mi esposa ayer. Hace 2 semanas atrás, la profeta estuvo aquí, nos estuvo compartiendo, y una de las palabras que ella nos dijo: le voy a dar un refrigerio. Y yo le pregunté a mi esposa el día de ayer: amor, ¿cuándo empieza el refrigerio? Como yo siempre digo, a mí me gusta hacer preguntas. ¿Quién es que decide cuándo tomarse el refrigerio o el descanso? Ya Dios habló. ¿De quién depende ahora? De nosotros tener esa actitud, abrazar lo que Dios nos ha dicho y confiar en lo que Dios va a hacer y está haciendo. Mira, la bendición tuya no ahora depende de Dios, porque ya Dios habló para bendecirte. Ya Dios habló y dijo que te va a usar, que te va a bendecir, que va a traer a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Es seguir confiando en el Señor, mantener la vista puesta en lo que Dios dijo y no en la situación en la que te encuentras. Pero muchas veces nosotros miramos la situación, miramos la enfermedad, miramos el problema, miramos la economía y nos olvidamos en lo que Dios, que el Señor está presente en nuestra vida. Nosotros tenemos que soltar los detalles, esas mínimas cosas, y enfocarnos y en hacer lo que Dios quiere que hagamos, estar en su presencia y gozarnos. Yo quiero también pensar, y yo pienso, y me voy a tomar la libertad, que Marta no solamente le dijo a Jesús acerca de su hermana, porque estaba molesta con Jesús, sino también para excusarse. Señor, si yo no lo hago, nadie lo va a hacer por mí. Señor, si yo no trabajo las horas, nadie la va a trabajar por mí. Señor, si yo no atiendo, nadie lo va a atender por mí. Señor, si yo no le digo, nadie le va a decir por mí. Señor, si yo no le digo a mi esposo, a mi hijo que se convierta, que se arrepienta, nadie le va a decir por mí. La palabra de Dios dice que es el Espíritu Santo que convence al hombre y a la mujer de pecado. Tu trabajo es predicar, cierto, hablarle a la gente, pero no es convertirlos. Es sembrar la semilla en ellos y dejar que sea Dios que trabaje en ellos.
Entonces el trabajo tuyo es de entender y no poner esto como excusa. Señor, es que yo tengo que hacer. Pastora, llegué tarde porque estaba preparando para la actividad. Mire, una de las cosas, y ese es el corazón y un anuncio pastoral, que yo siempre le digo a mi esposa y cada vez que hay una actividad, no se trata de la actividad. No se trata de el Día de los Padres. No, llegamos tarde, llegamos cansados porque estábamos cocinando para los padres o para la madre o porque había una actividad. No se trata de eso. El domingo se trata de tú venir a la casa del Señor, adorar a Jesucristo, adorar al Señor. Sí, vamos a dar gracias por nuestros padres, por nuestras madres, por la vida, pero no se trata de nada de eso. Esos son detalles. Lo más importante es tú llegar a la casa del Señor, recibir lo que Dios tiene para ti, adorar al Señor. De eso se trata el culto del domingo. Esas cosas son detalles. Sí la podemos hacer, pero no olvidando lo que es importante. Es como cuando muchas veces nosotros decimos, mira, te invito a la iglesia que va a haber una fiesta y va a haber comida. No se trata de la comida. Usted debe de invitar a las personas todos los domingos a la casa del Señor, todos los días a la casa del Señor, no solamente cuando hay celebración, no solamente cuando hay comida, todos los días es un buen día para la persona escuchar acerca de la salvación, de la esperanza, de lo que Cristo hace por nosotros. Entonces no podemos pasar esto por alto. No podemos pasar esto por alto. El versículo 41 dice que el Señor le habla a Marta y le dice: mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta. Al nosotros ver estas palabras del Señor, porque mire cómo Dios es. Dios siempre nos va a hablar con una voz de bondad, de amor y de cariño. Y Él le dice: mi apreciada Marta, mi apreciada Marta. Así como cuando usted está enojado con ese hijo y cuando el hijo: mi hijito, ven acá. Y usted le habla con voz de compasión y de cariño. Porque usted está tratando de enseñarle algo, ¿cierto? Porque mire algo que interesante. Cuando usted le está peleando y gritándole a su hijo, usted no le está enseñando nada. Y usted mismo lo sabe. Y comienza y el hijo solamente es que su mamá estaba histérica o papá estaba histérico y no entendió nada ni aprendió nada de lo que usted quiso enseñarle. Pero cuando tú te detienes, mire qué interesante. Y le dice: hijito, ven acá. Hijita, ven acá. Su hijo sabe que lo próximo que usted le va a decir, le va a costar la vida o la muerte. Que le va a ir bien o le va a ir mal. Pero cuando su hijo lo ve gritando, usted no le hace caso. Pero cuando usted le habla con tranquilidad y con serenidad, él sabe que lo próximo que mi mamá o mi papá me va a decir, yo debo de ponerle caso y atención, porque puede ser que no viva después de hoy. Y usted con calmadamente le dijo: ven acá, mijito. Y ellos con miedo: ven, yo no te voy a hacer nada. Y usted le habla con compasión. Y cuando usted mira la cara de ese hijo que se derrite así, hace como dice, usted lo abraza. Eso fue lo mismo que Jesús hizo con Marta. Él le dijo: ven acá, Marta, mi apreciada Marta, hijita, estás tan preocupada, inquieta por los detalles. Y el versículo 42 dice: hay una sola cosa que vale la pena. Una sola cosa que vale la pena. No dos, no tres, no muchas. Una sola cosa. ¿Por qué preocuparse? Y María la ha descubierto. Y aquí está la respuesta a la pregunta: ¿qué fue lo que María descubrió? El salmista
escribe en Salmo 27:4 la única petición que él quería. ¿Qué es lo único que vale la pena? El salmista nos da luz de esto. Salmo 27:4 dice: lo único que le pido al Señor, lo único que le pido al Señor, lo único, no muchas cosas, lo único que le pido al Señor, lo que anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Lo único que el salmista quería era deleitarse en el Señor. ¿Qué es deleitarse en el Señor? ¿Qué es gozarse en el Señor? ¿Qué es estar en su deleite? Mira, lo que vale la pena es deleitarnos, es vivir, es meditar. Mira, la palabra deleitar lo que significa es hacerlo con placer, con alegría, con gozo. Hacerlo así como que wow, como yo me levanté el día de ayer que había ayuno, yo estaba cansado, tenía sueño, pero me levanté con gozo y dije: voy a la casa del Señor, voy a la presencia del Señor. Porque cuando usted viene a la iglesia no debe de ser un trabajo, no debe de ser de mal gusto. El salmista dice: lo único que yo quiero es deleitarme en tu presencia, es cantar al Señor, es gozarme en el Señor, es meditar en el Señor. Él decía: yo me voy a gozar lo que tengo que hacer para Dios, pero no solamente eso, yo voy a vivir en el deleite y en la meditación del Señor. Todos los días, en cada minuto, en cada hora. No podemos estar acá, es cierto, pero podemos estar conectados a Dios. Podemos servir al Señor en todo lo que hacemos. Podemos deleitarnos en el Señor en todo lo que hacemos. Entonces lo que vale la pena es que nosotros nos gocemos en el Señor, que nos deleitemos en el Señor. Y mira lo que dice Colosenses 3:23, dice: trabajen de buena gana en todo lo que hagan. Todo lo que hagan, todo lo que usted hagan, háganlo como para el Señor, como si fuera para el Señor y no para los hombres. Tu trabajo debe de hacerlo con alegría y deleitándote en el Señor. ¿Por qué yo me voy a deleitar? Pastor, pero no me gusta el trabajo. Pero la palabra de Dios te dice: hazlo como para el Señor. Cuando sirves a la gente, hazlo como para el Señor. Pero que la hermana me cae mal y la hermana me habló mal, hazlo como para el Señor. Sirve como para el Señor. Canta como para el Señor. Adora como para el Señor. Ven a la iglesia para el Señor. Haz todo lo que tú hagas para el Señor, porque ese es nuestro deleite. El viernes pasado yo le decía al grupo de adoración y le preguntaba: ¿ustedes se encuentran o ustedes brincan de la cama para ir a su trabajo? Y ellos me decían: not really, no ciertamente. Y yo le decía: ¿saben por qué? Porque la vida, Dios no te creó solamente para trabajar. El trabajar es parte de la vida, pero no naciste solo para trabajar. Naciste para adorar a Dios. Es por eso que hay en ti siempre ese deseo y ese vacío muchas veces de más, porque cuando tú no vives bajo tu propósito, puede ser que la vida se convierta en monótona, que no tenga satisfacción. Pero cuando tú te levantas y tú haces lo que tú haces para el Señor, cuando tú sirves para el Señor, mira, servir al Señor nos da propósito, nos da alegría, nos da gozo. Por eso somos felices, porque servimos al Señor. Y dejar de servir al Señor es dejar de vivir. La palabra de Dios dice que estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Cuando tú estás fuera de la voluntad de hacer lo que el Señor nos ha asignado a hacer, muchas veces la vida se convierte en seca y vacía. Es por eso que cuando tú duras días sin venir a la iglesia, te sientes como que te falta algo. Porque nosotros nacimos para hacer la voluntad de Dios. El espíritu de Marta dice: Señor,
El Señor se agrada y me bendice por el trabajo que hago. El Señor se agrada y me bendice por el trabajo que hago. Eso es lo que el espíritu de Marta dice. El espíritu de María pregunta: Señor, ¿te agrada el corazón con el que hago las cosas? ¿Qué fue lo que María descubrió? Salmos 84:10. Un solo día en los atrios es mejor que 1000 fuera de ellos o en otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en las casas de los perversos. ¿Sabe lo que María descubrió? Que 15 minutos, yo podía decir 1 hora, pero voy a poner 15. Que 15 minutos en las mañanas en la presencia del Señor, postrado en la presencia del Señor, un devocional de 15 minutos puede ser el éxito de tu día. O no puede ser, sino que es el éxito de tu día. 15 minutos en la presencia del Señor, preguntándole: Señor, hoy yo tengo que hacer esto, lo otro. Hoy voy a ir a mi trabajo y voy a tener que tomar decisiones. Voy a tener que interactuar con la gente. Señor, yo no sé lo que va a pasar, pero tú sabes. Yo te invito a que vengas a mi vida y que seas tú gobernando lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a decir y cómo voy a tratar a los demás. Ayúdame a tomar buenas decisiones que te glorifiquen a ti. Eso es lo importante que decía, y eso es lo que vale la pena. Eso fue lo que descubrió María, que ella en la presencia del Señor, ella podía deleitarse y recibía más bendición y recibía más grandeza en la presencia del Señor que tratando de hacer los detalles que quizás la gente iba a olvidar. Esto me recuerda la gran boda de mi esposa y mía. Nosotros ahora decimos, si tuviéramos la mente que tuvimos ahora, a lo mejor hubiesen hecho una boda más pequeña. Y no hubiéramos gastado ese dinero y tomar unas vacaciones y viajar el mundo. Que la gente fue gozosa. Mire, lo que menos disfrutan una boda son las personas que se están casando. Así que ya usted sabe, Israel, como quiera usted tiene que celebrar su boda de oro. Nosotros nos vamos a gozar y Israel va a gastar el dinero. Pero lo que menos disfrutan son las personas que se casan. ¿Por qué? Porque esos son detalles. El disfrute de un matrimonio está en convivir, en amarse, en estar juntos, en tomarse un café, en despertarse al lado de esa mujer que tú amas. Es hacer cosas que son importantes. Es amar a esa persona y ser amado, eso es importante. Y eso es lo que tú y yo debemos de recordar, así mismo como, mira, estar en la presencia de Dios es lo mejor que hay en la vida. Venir a la iglesia es lo mejor que hay en la vida. Traer a sus hijos a la iglesia es lo mejor que hay en la vida. Instruir tus hijos en el camino del Señor es lo mejor que hay en la vida. Lo mejor que le puede pasar a tus hijos es que ellos conozcan a Dios desde temprana edad. ¿Sabes por qué? Porque ellos cuando conocen al Señor nunca se van a apartar de esa verdad. Y aunque ellos traten de ignorarla, ya está en ellos. Esas son las cosas importantes. ¿Qué fue lo que descubrió María? En Lucas 18, un líder religioso le preguntó a Jesús: Señor, ¿qué debería hacer para recibir la vida eterna? Él quería saber qué era lo importante, porque él dice: yo he cumplido todos los mandamientos desde mi juventud, yo he hecho tantas cosas y lo otro y esto y lo otro. Y el Señor le dice en Lucas 18:22, te falta una cosa. Diga conmigo, una cosa.
Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, tesoro en el cielo. Ven y sígueme. ¿Sabe lo que vale la pena? Una cosa, y es trabajar por lo que es eterno. Es trabajar por aquello que va a perdurar para siempre. ¿Sabes lo que vale la pena? Es construir un altar en el corazón de tus hijos. Que ellos amen a Dios, que caminen con Dios. Y no solamente ellos, porque cuando tus hijos caminan y conocen del Señor, ¿sabes lo que eso va a hacer? Ellos le van a pasar ese conocimiento y esa verdad a tus nietos. Y esa inversión que tú hiciste de que tus hijos conozcan al Señor va a seguir dando fruto en los hijos, en los nietos, en los bisnietos. Y aun cuando ya tú no estés en esta tierra y a lo mejor nadie te recuerde, va a haber, eso va a seguir dando fruto. En los temas de superación se habla mucho de trascender. Y trascender lo que significa es que lo que tú haces va a continuar, va a tener una repercusión por muchas generaciones. Va a ser eco por muchas generaciones. Eso es lo importante. ¿Qué es lo que María descubrió? Que lo que vale la pena es hacer tesoro en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que María descubrió? Que hay una gran diferencia entre tú querer ir al cielo por escapar del infierno que querer ir al cielo por pasar la eternidad con Cristo. Eso fue lo que María descubrió. Y hay muchas personas que quieren ir al cielo por escapar del infierno. Y es la manera y la razón incorrecta. Y sabe algo que el Espíritu Santo me decía, y ya con esto concluyo. El Espíritu Santo me decía, cuando yo regrese por mi iglesia hay muchas personas que se van a quedar. Como lo dice el libro de Apocalipsis. Señor, pero predicamos en tu nombre, echamos fuera, sanamos en tu nombre. Y él le va a decir, no te conozco. ¿Sabes por qué hay muchas personas que se van a quedar? Porque la pregunta es esta: si a ti no te gusta nada lo que es iglesia, no te gusta adorar a Dios, no te gusta trabajar para el Señor, no te gusta hacer la voluntad de Dios, ¿a qué tú vas a ir al cielo? Porque en el cielo se va a adorar a Dios, se va a trabajar para Dios, se va a hacer la voluntad de Dios, se va a vivir para Dios por toda la eternidad. Si no te gusta adorar a Dios, ¿a qué tú vas a ir al cielo? Y esa es la pregunta que tú debes de hacerte hoy. Si tú vienes a la iglesia porque quieres escapar del infierno, has perdido la vista de lo que es importante, de lo único que vale la pena. Porque lo único que vale la pena es gozarnos en el Señor, es vivir para el Señor, es amar a Cristo con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Es decirlo de tal manera: Señor, mira, aquí yo me he gozado en la tierra, aquí yo tengo casa, yo tengo carro, yo tengo cosas aquí en la tierra, pero yo prefiero mejor estar contigo en el cielo que aquí en la tierra. Yo le decía a mi esposa, mira, y esto ella me dice, no, pastor, fui yo que te dije eso, no fuiste tú. Pero ella me dijo una vez, ¿tú sabes por qué la mujer de Lot se convirtió en sal cuando el Señor envió a los ángeles a rescatarlo de Sodoma y Gomorra, cuando ya venía la destrucción para Sodoma y Gomorra? No fue porque ella miró atrás, eso es lo que el texto dice. Pero si usted sigue leyendo el texto, dice, porque su corazón estaba en las cosas que estaba dejando atrás. Todo lo que usted tiene aquí en la tierra se va a quedar. Cuando Cristo venga o cuando usted parta de esta tierra, se va a quedar. Y a veces lo que usted deja causa más problema que bendición a la familia.
Yo conozco historias de personas que ahí mismo en el funeral se estaban peleando por la herencia. ¿Qué es lo que vale la pena? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo, iglesia? Que lo que vale la pena es construir en la eternidad. Que cada inversión que usted haga, que lo que usted diga, que lo como usted se comporte, que el trato que usted le haga a la gente, que como usted sirva a la gente, hágalo como para el Señor, para que cuente en el cielo, para que el Señor sea glorificado, para que su nombre sea exaltado. Eso es lo que vale la pena. Es evidente que lo único que vale la pena es estar en Dios. Yo conozco la historia de una joven salmista que adoraba al Señor, que cantaba al Señor. Y esta muchacha era de bendición a su iglesia y las personas que la conocían. Y un día ella se enfermó. Cuando llegó al hospital le dijeron a sus padres: tiene cáncer y es terminal. Le quedan semanas de vida. Los padres ante esta noticia comenzaron a preguntarle: Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Si ella te servía, si ella te adoraba, si ella cantaba y las personas eran sanadas, las personas eran libertadas, la juventud era bendecida con la voz de esta joven. Y esta joven falleció y por mucho tiempo sus padres les preguntaban al Señor ¿por qué? Hasta que un día el Señor les dijo a ellos: ¿sabes por qué yo me la llevé? Porque me agrada estar con ella. Y ella le agradaba estar conmigo. Aunque ustedes se gozaban al escuchar su voz y las personas se gozaban y eran restauradas al escuchar su voz, ella decía: no había un anhelo más grande que yo estar con ella y ella estar conmigo. ¿Cuál es tu anhelo? ¿Qué es tu deleite? ¿Qué es lo que te causa a ti levantarte en las mañanas todos los días? ¿Qué es lo que llena tu corazón de gozo? ¿Qué son esas cosas importantes para ti? ¿Sabes? Los tenis, la ropa, los juegos, las prendas, todo eso un día tus hijos lo van a olvidar. Porque mire algo, mis hijos lo único que hablan es: wow, de las vacaciones que tuvimos, del día de los padres que mami le celebró a papi en plena pandemia. Ellos no hablan de los tenis ni de los juegos, ellos hablan de los momentos de calidad que juntos hemos vivido. ¿Qué es lo que vale la pena? ¿Qué es lo que va a contar el día que ya tú no estés? ¿Qué es lo que tú quieres que tus hijos recuerden de ti? ¿Qué es eso importante que tú quieres sembrar en el corazón de tus hijos? La palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor, es la obediencia al Señor. No hay nada más poderoso que hacer la voluntad de Dios. No hay algo que bendice más a nuestros hijos, a nuestra comunidad, que caminar con Dios. Porque cuando tú caminas con Dios, tú hablas como Cristo.
Cuando tú caminas con Dios, tú ves las cosas como Cristo la ve. Cuando tú caminas con Dios, tú abrazas al caído y los levantas como Cristo lo levantarías. Cuando tú caminas con Dios, tú vas a hacer todo lo que tú hagas para agradarle a tu Señor. ¿Qué vale la pena? ¿Qué es lo importante? Lo que vale la pena es estar a los pies del Maestro. Hay una sola cosa, dijo Jesús a Marta, y María la ha descubierto y nadie se la quitará. Iglesia, que nada ni nadie, iglesia, que nada ni nadie, que ninguna cosa creada, que ninguna cosa en este mundo te aparte del amor de tu Señor Jesucristo. Que los problemas no puedan apartarte, que la enfermedad no pueda apartarte, que las dificultades no puedan apartarte, que los detalles no puedan apartarte, porque solamente hay una sola cosa, hay una sola cosa, hay una sola cosa, hay una sola cosa que es importante, y es estar a los pies del Maestro, es estar a sus pies. Es estar a sus pies. No hay un lugar más alto, más poderoso, que bendice más tu casa, a tus hijos, a tu comunidad, que estar en la presencia del Señor. No hay nada más importante. Hay una sola cosa. Hay una sola cosa. Y esa tenemos que buscar. La palabra de Dios dice: hay una sola cosa, y esa buscaré, esa anhelaré, por esa viviré. Y se llama Cristo. Se llama Cristo. Eso es lo que el Señor nos dice, iglesia. Eso es lo que debemos de buscar: a Cristo, hablar de Cristo, vivir para Cristo, cantar para Cristo, hacer todo lo que hagamos para Cristo, porque no hay una cosa más importante que servir al Señor, que hacer la voluntad del Señor. Hay una cosa, y María la descubrió, y tú hoy la has descubierto, que es estar a los pies del Señor. Mientras más tiempo pases con Él, y mientras más viva para Él, más alto el Señor te llevará. Porque lo único que es importante y que vale la pena es hacer la voluntad del Señor. Porque lo único que vale la pena es que Cristo viva en mí. Lo único que vale la pena es que Cristo viva